Vamos al punto y vamos a hablar de un tema que interesa mucho. Ustedes me han oído hablar del empoderamiento. Y entonces decimos el power femenino, y aquí en el noticiero yo digo el power femenino porque ellas son las que mandan, a decir verdad. Pero, ¿qué es el empoderamiento? ¿Todos estamos igual de empoderados? Yo me pregunto. Una señora que trabaja en una tienda en la calle en Bogotá, ¿es igual de empoderada que una gran empresaria? ¿Cuál es el concepto real de empoderamiento que se tiene en Colombia? ¿Será que estamos viéndolo como es o será que estamos teniendo ahí un errorcito? Doctora Cielo Rusinski, es un gusto tenerla con nosotros aquí en Redman Noticias. Buenas noches. Buenas noches, Giovanni. Un especial saludo a toda la audiencia y gracias por la invitación. Para usted, ¿qué es el empoderamiento? Pues a ver, Giovanni, me parece súper pertinente la pregunta porque yo creo que solemos usar términos, volverlos muy comunes sin saber de fondo qué es lo que queremos decir detrás de ellos. A mí personalmente es un término que más que una definición me causa muchas preguntas. Precisamente parto del principio de qué es empoderamiento, por qué normalmente cuando hablamos de empoderamiento referimos a las mujeres, qué significa ser una mujer empoderada, cómo se logra ese empoderamiento, quién define cuando una mujer está empoderada o no. Y por lo que a mí concierne, yo prefiero abordar el tema de los derechos, la igualdad de las mujeres y las garantías a las mujeres desde una perspectiva de garantía de los derechos, digamos, fundamentales y una perspectiva de lograr condiciones para que las mujeres puedan ser en condiciones de libertad y tener las mismas oportunidades para hacer de su vida, su proyecto de vida, lo que ellas quieren. Precisamente no necesariamente todas las mujeres tienen una visión de querer, si es empoderamiento, de ser empoderadas, o muchas mujeres de hecho pueden sentirse empoderadas y no es una posición de poder necesariamente. Yo creo que son términos que hay que pensar de fondo, qué implican, qué responsabilidades implican para el entorno, para la sociedad, para los diferentes espacios donde esos términos cobran algún valor. Y a mí me llama la atención es porque hablamos de mujeres empoderadas, pero no de un hombre empoderado, por ejemplo. El empoderamiento también es masculino. Pero no se refiere, uno no dice, ay, usted es un hombre empoderado. Yo creo que a quien se le diga eso lo va a tomar, es raro, digamos que a las mujeres que tienen un éxito o a las mujeres que se destacan en los diferentes ámbitos, tenemos que decir, es como una novedad, entonces tenemos que ponerles etiquetas, que es una mujer empoderada. Un hombre, en cambio, se supone que es normal que esté en una situación de favorabilidad en las diferentes instancias de la sociedad, porque no tiene que ser en espacios de poder. Esa es otra de las preguntas. ¿Es que una mujer, por ejemplo, que se desempeña en el marco de la economía popular, es una mujer empoderada o es menos empoderada? ¿Es que una mujer que se desempeña como madre, cabeza de hogar o que es madre de familia, es una mujer empoderada o necesariamente no lo es? Si es una decisión propia, ejercer su maternidad o dedicarse solamente a las labores de cuidado como una vocación o un llamado que ella siente, digamos una libre decisión, deja de ser por aquello una mujer empoderada. Yo creo que es una reflexión muy válida y que nos permite de la misma manera pensar cuál es la mejor manera de brindar garantías a las mujeres para que para que tengan las mismas oportunidades y condiciones de igualdad material. Eso comienza necesariamente por acceso a la educación, acceso al trabajo, más que por esos términos que lo que hacen es resaltar a unas mujeres y a mi juicio se crean como unas formas de discriminación, en principio parecería respecto de otras. ¿Usted cree que la misma palabra empoderamiento de alguna u otra manera genera algo de discriminación? Yo creo que la reflexión es válida en la medida que se destaca a una mujer como empoderada respecto, entonces, y ella es empoderada, pero entonces, ¿cuáles no son empoderadas o cuáles son? ¿Cómo se mide ese empoderamiento, por ejemplo? Me parece súper interesante que se piense, de hecho, el término, las consecuencias del término, lo que rodea las diferentes maneras de asumirlo y cómo las mujeres se pueden sentir o no representadas en esa etiqueta o en esa aspiración de ser empoderadas. Yo me pregunto una cosa, doctora, si era una mujer que es tímida, ¿sí?, que su carácter no es fuerte, por la razón que sea, entonces ella no es empoderada, porque la palabra empoderamiento viene de poder, ¿no? De ejercer dominio sobre. Exactamente, precisamente yo creo que la misma pregunta hace válida, digamos, ese análisis que estamos haciendo, porque una mujer puede ser tímida, pero por ejemplo estar en una situación donde ejerce poder o donde tiene todas las posibilidades de desarrollarse libremente como ella lo considere, y no necesariamente empoderamiento quiere decir se define como ser extrovertida, por ejemplo. O sea, es como una serie de predefiniciones y yo creo que una mujer tiene condiciones de libertad y condiciones de igualdad cuando precisamente ella decide
cómo quiere ser y se le dan las oportunidades para que lo sea. Se le da acceso precisamente a esos mínimos para que sea ella que haga de su vida lo que considera de su proyecto de vida y no necesariamente para aplicar a una de las etiquetas que han sido impuestas para considerar que es o no exitosa. Ya. Yo le quiero preguntar por el empoderamiento colombiano, hombres y mujeres. ¿Un país como Colombia puede tener algo de empoderamiento en sus ciudadanos? Y se lo pregunto porque usted fue directora del DPS y sabe la cantidad de hambre y de pobreza que hay en Colombia. ¿Aquí se puede hacer algo o no se puede hacer nada? Pero por supuesto, y es muy válida la pregunta porque aquí de repente estamos aplicando el sentido del empoderamiento y lo sacamos de la esfera de un enfoque, digamos, femenino para hablar del empoderamiento ciudadano. Y por ejemplo, yo creo que lo hemos visto últimamente como esa necesidad de politización y esa necesidad de hacer partícipes a la ciudadanía, a los ciudadanos del común en las decisiones que les corresponden y que esa participación activa no se limite al voto y eventualmente cuando no se encuentran representados o no se encuentran que el representante que eligieron mediante el voto cumpla con, digamos, lo que se comprometió en su programa de gobierno, entonces acudir a la revocatoria, que nunca se ha dado, pero digamos serían como las dos reglamentaciones que existen en principio de esa democracia participativa, las más directas, y a partir de allí entonces el resto del tiempo el ciudadano que hace para ser un sujeto activo que ejerce sus derechos y que hace un seguimiento precisamente permanente al gobierno que digamos que le concierne. Entonces yo creo que ese empoderamiento ciudadano es fundamental, que eso fortalece la democracia y que no solamente tenemos que salir de esa idea de que solamente se ejerce el día del voto. Yo creo que ese empoderamiento parte del principio diario, de ¿no? informarse, de participar activamente, de conocer de fondo, digamos, como los debates que se están dando en la sociedad y que además le van a impactar directamente. A mí me llama la atención cuando escucho ciudadanos, porque acá no estamos hablando de hombres y mujeres, sino ciudadanos en general, que dicen, ay, a mí la política no, eso no me gusta, no, yo estoy aquí es dedicado a mis cosas y a mi trabajo y todo, a mí no me hablen de política. Yo digo, pero ¿cómo es posible que un ciudadano diga, a mí no me concierne la política, no me interesa, cuando le guste o no, o quiera participar o no, todas las decisiones políticas van a tener un impacto en su vida cotidiana permanentemente? Independientemente de la profesión, del oficio, de lo que se dedique, de la visión que tenga, del concepto, la identidad política, la política decide el día a día, el cotidiano y tiene un impacto fundamental. De allí que los ciudadanos necesitan, para que tengamos una política de un país más incluyente, más equitativo, tenemos que comenzar con una ciudadanía mayoritaria que se empodere de los diferentes mecanismos de participación política que tiene, que participe activamente en todas las esferas de decisión en que pueda participar, que comience por informarse de una manera responsable y que participe, que se manifieste. Y eso no es, digamos, eso no es peligroso, eso robustece y dinamiza una democracia. Le quiero preguntar por el empoderamiento regional. ¿Es posible en Colombia poder ver el país desde las regiones y dejar de verlo desde Bogotá? No solamente es posible, sino es fundamental. Yo creo que un error Pero llevamos muchos años y nada de nada. Esto se sigue viendo desde Bogotá. No necesariamente. Este gobierno, por ejemplo, en el poco tiempo que lleva, porque además se esperan como cambios en el término de un año corto, cambios que no se han dado a lo largo de décadas, no se pueden lograr tampoco en cuestión de meses, empezando por los mismos tiempos que implica la administración del Estado. Hasta ahorita, de hecho, veíamos, se estaba votando el presupuesto general de la nación de lo que será, digamos, el presente periodo. Hasta hace poco tenemos un propio plan nacional de desarrollo. Hasta ahora, hace poco fue aprobado. Digamos, en los primeros meses, un gobierno que llega, de alguna manera está aplicando las políticas del gobierno anterior y está amarrado a las políticas del gobierno anterior. Sí. Entonces yo creo que este gobierno que está haciendo, y pues parto del principio ya de hechos fundamentales que están ahí, que son palpables, se hizo ese plan nacional de desarrollo, ¿cómo? Con unos diálogos regionales vinculantes en los que se escuchó, el gobierno se trasladó a los diferentes departamentos, a las diferentes regiones, a los sitios más apartados, y los insumos de lo que se fue ese Plan Nacional de Desarrollo buscaron reflejar esas prioridades, no que se dictaban desde un escritorio de Bogotá como solía ser la tradición, sino las prioridades que estaba diciendo la comunidad que tenía. ¿Y eso en qué redunda además? En un mejor gasto y una mejor orientación y eficiencia del gasto público. ¿Por qué? Porque es que desde Bogotá no podemos conocer la realidad de las prioridades con esa limitante que tenemos, que también hay que tener muy de presente, que es económica. Es un país que tiene una constitución política, por ejemplo, aspiracionista, que tiene establecidas muchas garantías, pero todo eso cuesta.
Es un dinero que hay que, todo eso implica un gasto público y tenemos una economía limitada, además que recibimos un país absolutamente endeudado. Entonces se trata, ¿qué hace uno ante eso? Hay que ser audacioso, hay que ser eficaz, hay que mirar cómo es la mejor manera de destinar hasta el último peso en lo fundamental, y qué mejor que escuchar a la comunidad, que escuchar a la gente para saber cuáles son las prioridades y dónde tenemos que enfocar los esfuerzos. Y ahí los vemos en el presente plan y en el presente presupuesto que fue aprobado: educación, reforma agraria, digamos, como buscar dónde se inyectó la mayor parte de los recursos, pues allí donde es fundamental para lograr unas condiciones de mayor equidad en el país. Yo le escuché a usted una frase, y aquí la tengo, que dice: nadie quiere ser dependiente eterno de una transferencia económica. Eso quiere decir que no es asistencialista, pero muchos acusan al actual gobierno de querer ser asistencialista para tener el control. ¿Cómo se combina una cosa con la otra? Porque usted tiene una visión distinta. Claro. Y qué buena pregunta además. Desde que llegamos, y el gobierno siempre lo ha dicho, yo ahora no hago parte, digamos, ese fue en el cargo que me desempeñé desde Prosperidad Social, siempre tratamos de hacer una cuestión también como de educación ciudadana, si se quiere, para que la gente entendiera que íbamos a superar ese modelo asistencialista, que no iba a ser la base de darles a grandes grupos poblacionales y a muchos ciudadanos transferencias. ¿A ustedes le dijeron a la gente eso? Claro, siempre, en todos lugares, y de hecho tuvimos que lidiar con una campaña de desinformación sin precedentes en la que se le decía a la gente que es que el gobierno nacional les había quitado el ingreso solidario de una manera pues así arbitraria, inhumana a personas que vivían de ese ingreso, cuando resulta que eso fue algo que se estableció en el marco de la pandemia, que el gobierno anterior dejó los recursos establecidos y era un ingreso preestablecido hasta el 31 de diciembre del año pasado, y que las circunstancias económicas y las circunstancias del país no hacían viable, y eso es a nivel mundial, de hecho en América Latina, donde se dio ese tipo de ingresos, porque no solamente fue en Colombia, para de alguna manera reincentivar o reactivar la economía en la pandemia. Esa era una medida que era temporal, que no se podía mantener, entre otras cosas porque las finanzas no nos darían para sostenerla, y hay que tener de presente que eso llegó incluso a muchas personas de la clase media. A mí me llamó mucho la atención que en Prosperidad Social hicimos, por ejemplo, un esfuerzo que no se había hecho, muy riguroso, de cruces de bases de datos, con lo que teníamos al alcance, con ADRES, bueno, en fin, con los pensionados. Y nos encontramos con cualquier cantidad de casos, pero miles, de personas que tenían ingresos por encima incluso de los 8 millones de pesos, de personas que se desempeñaban como funcionarios públicos, de elegidos, y que aplicaban al ingreso solidario y que además esperaban y tenían la expectativa de pasar a la renta ciudadana. Entonces, ¿aquí de qué se trata cuando yo digo hay que maximizar, hay que priorizar el control, la mejor destinación del recurso público? Es no dejar pasar que este tipo de ayudas del Estado, que tienen que ser excepcionales precisamente como un acompañamiento de choque que se le da al ciudadano para rescatarlo de esa situación de extrema vulnerabilidad, pero dándole por los lados, digamos, en el mismo momento y de manera integral, los elementos y las herramientas para que logre su autonomía. Entonces, cuando decimos no pueden ser beneficiarios enteros, es que aquí a qué estaban acostumbrados estos sectores poblacionales que estaban en estado de mayor vulnerabilidad, digamos, los que sí cumplían los criterios de priorización, muchos, estamos hablando de millones, entonces que de alguna manera se contentaban con que les llegara ingresos desde 25.000 pesos. Dígame, ¿qué familia en Colombia puede al menos comprar un mercado al mes con 25.000 pesos? No, Sin embargo, eso sí obviamente si uno mira entre eso y nada, pues la gente se apega. Y por favor no me van, y nosotros dijimos, no, es que no podemos, es lo que el presidente ha llamado limosnas y que causa polémica, pero es que precisamente pero eso es una limosna, por favor, o sea, debíamos 25.000 pesos, 30.000 pesos, o el promedio de lo que se daba, que era por debajo de la línea de pobreza, pues el orden de los 140.000 pesos mensuales. Y divídalo en el mes, dígame cuánto le da diario. No. Eso es una limosna. Entonces, ¿qué ocurre? Dijimos, no, se trata, ¿qué tenemos? Como no tenemos, o sea, no es una cuestión de voluntad política. Si por voluntad política se fuera, se establecería una renta básica universal y no tendríamos que hacer esa odiosa labor de priorizar, pero como tenemos recursos limitados y la idea es verdaderamente no hacer politiquería con esto, con la necesidad de la gente, sino rescatar familias de la situación de pobreza, la idea es darle ingresos dignos, es decir, ingresos que estén por encima de la línea de pobreza, con un enfoque de género. ¿En qué sentido? Que es la apuesta de este gobierno. Mujeres, cabeza de familia. ¿Cuál es la realidad? Más del 80% de los hogares que se encuentran en extrema pobreza están encabezados por mujeres, o sea, son hogares que están llevados adelante por mujeres cabeza de hogar. Hay una feminización de la política, no solamente en Colombia, digamos, es que es algo que va muy ligado a la pobreza. Y la idea es que proveerles
a estas madres cabeza de hogar los recursos, y se está hablando de una renta que esté por el orden de los 500.000 pesos, pero no le vamos a dar 500.000 pesos a las personas de clase media para que completen un poquito, No, pues, obvio. porque digamos, es que la mentalidad también, que es una mentalidad que hay que cambiar de los ciudadanos, es que a nadie le caben de más 500.000 No. pesos. Ah, no, yo me gano 4 millones, pero pues si me dan los 500 pues puedo comer. Hombre, no, es que aquí no podemos, no, lamentablemente no estamos en Cundinamarca, no tenemos para darle a la clase media, tenemos que priorizar las personas que es que sencillamente si no tienen este ingreso, no comen. Claro. Están en un estado de desnutrición, un estado de máxima vulnerabilidad. Y de eso cuando uno sale, que además eso lo tenemos también en Bogotá, evidentemente, y cuando uno sale al territorio, por favor, o sea, hay territorios donde uno dice aquí nunca ha llegado la Constitución del 91. Doctora Cielo, ¿cómo hace uno entonces para empoderar la economía popular? Porque aquí hay unas economías muy fuertes, pero hay unas economías abajo, en la base, que no despegan, no pasa nada ahí. ¿Cómo se empodera eso? Claro, pues se están tomando muchas acciones precisamente para fomentar, para robustecer, tanto la red de abastecimiento, la economía popular, del campesinado, ofreciéndoles acceso al microcrédito sin barreras, acabando con fenómenos como el gota a gota. Pero eso les alcanza un ratico para iniciar, pero después las cifras de FENALCO, de las empresas que arrancan y que se mueren, bueno. No, se están haciendo políticas públicas de fondo, de acompañamiento, porque es que precisamente cuando esperamos un modelo asistencialista no queremos, hacer eso, el eterno dependiente ahí del subsidio mes a mes, de los 100.000 pesitos, de los 50.000 pesitos que la gente hay y que además esperan que la gente agradezca, ay, muchas gracias porque me... No, la idea es que a la gente se le provea el capital semilla, se le provea esos recursos mínimos, el acompañamiento técnico, se les dé, de hecho, en programas que se llaman ahí en Prosperidad Social, que se buscaba enseñarles también de gerencia, de manejo de las finanzas, de cómo rentabilizar de la mejor manera, digamos, esos negocios. Por ejemplo, en el caso de un programa que se estaba desarrollando y que se continúa, de tiendas para la paz, de tiendas para la gente que están encaminados a sectores de muy máxima vulnerabilidad, claro. que se les da eso, como el capital inicial para que tengan un negocio, digamos, pero si eso no se acompaña de una educación en materia de cómo se maneja una empresa, una microempresa, de cuáles son los requisitos que hay que llenar, cómo llevar su contabilidad, cómo rentabilizar, pues sencillamente ese capital se va a acabar y no se hizo sostenible. Acá se le apunta a políticas públicas que sean sostenibles en el tiempo. Puede ser que en el momento eso no es un impacto, uno no lo puede medir inmediatamente, que es otra, digamos, algo que se está comprometiendo el gobierno y que está haciendo, es hacer un seguimiento permanente a esas políticas públicas. Es decir, valorar siempre los criterios de entrada, de permanencia, de salida. ¿Para corregir? Valorar y acompañar para corregir, para poder hacer mediciones en términos también de indicadores y de impacto. Y pues eso es una forma responsable de controlar los recursos públicos. Y evidentemente, lo principal, ¿no?, que los recursos se vayan a quien los necesita. No normalizar y hacer todos los controles necesarios en materia de corrupción, porque lo que no es posible es que un país donde hay una extrema inequidad se siga favoreciendo los grandes capitales, que valga decir, hay una concentración de riqueza que es una realidad, eso yo creo que nadie lo puede desconocer independientemente de la visión política que tenga, y uno no puede estar favoreciendo y protegiendo ese gran capital, mientras que precisamente esos pequeños empresarios, esa economía popular que es en cierta forma gran parte del Producto Interno Bruto, de hecho la economía informal, y no se les provee elementos para que se fortalezca, y evidentemente eso mejora la productividad del país. Eso tiene todo un impacto en materia de reducción de las violencias, de inclusión social, y pues esa es la apuesta. Usted estudió en la Universidad de París, becada además. ¿En qué momento terminó al lado del presidente de la República, en su círculo más cercano? Pues a ver, yo desde siempre, antes de haber tenido un cierto reconocimiento, he sido como muy activa en política, o sea, y no porque hubiera participado, nunca había aspirado a un cargo de elección popular, sino porque incluso por mi misma vocación hacia el derecho, a mí me da risa porque a veces se suele
como despegar, como diabolizar, como que la academia tiene que estar desligada de la política, hay un temor y hay un celo allí. No, creo que ese fue el error, no haber estado cerca. Entonces, y yo creo que al contrario, uno no puede, por ejemplo, en tanto que constitucionalista, ¿cómo puede uno sentarse a hacer bonitos artículos, a contentarse del bonito texto constitucional que tenemos, hablar de él en muchos coloquios, seminarios, cuando la realidad le está golpeando en la cara y le está mostrando un país violento, un país inequitativo, un país donde se vuelve los derechos un privilegio de unos pocos y para el resto se vuelve una lotería a la que solo se accede porque inició una acción de tutela y todo lo que esto implica, en fin. Entonces yo creo que necesariamente tanto la academia como por ejemplo el derecho constitucional es un factor de transformación. A través del constitucionalismo, la jurisprudencia constitucional han sido muchas las transformaciones o la evolución que hemos tenido en el caso de Colombia, por ejemplo. Pero no solamente allí, y a partir de allí se puede transformar el país. Y desde la política necesariamente se pueden producir las grandes transformaciones que pueden hacer de Colombia ese país que aspiramos, más equitativo, en paz, etcétera. Y bueno, yo participé activamente en política, de hecho, en su momento me movilicé por Mocus con la misma digamos, convicción, me motivó mucho como el fenómeno de la ola verde, allí estuve. En la primera vuelta del 2018 yo apoyé a Humberto de la Calle, lo consideraba una figura que iba a ser determinante para la consolidación del proceso de paz. Me decepcionó cuando lo vi en segunda vuelta, que dio la espalda a un proceso y yo decía, este no es un momento para ser neutro, ni para mirar para otro lado, ni para ver ballenas, aquí hay que tomar responsabilidad. Y evidentemente el cambio y la posibilidad de consolidar la paz la representaba el hoy presidente Gustavo Petro. Y pues yo creo que yo siempre he sido de convicciones y lo que defiendo cuando estoy por algo, lo defiendo con convicción. Yo de allí empecé, digamos, a acercarme de pronto y siempre he sido como activista, lo que pasa es que antes no tenía tanta notoriedad. Yo cobré notoriedad a raíz de una interpelación que le hice respetuosa, valga decir, al presidente Duque en una visita que hizo al país, en un momento en que el país estaba incendiado, que no atendía a los estudiantes, que estaba haciendo una reforma tributaria absolutamente antipopular. Y eso se volvió viral y cogió una cierta relevancia a través de la cual, de alguna manera, una notoriedad, y ahí lideré apuestas como, por ejemplo, una marcha contra el fiscal general en su momento, Néstor Ruperto Martínez. No, yo creo que no tengo que hacer el recuento de todo lo que llevó a los ciudadanos de los diferentes sectores, de hecho, en ese momento a movilizarse. También participé y fui de los organizadores de una marcha para denunciar ante la Haya el asesinato sistemático de los líderes sociales. De hecho, es en ese marco que conozco al señor presidente. Y pues, ¿qué encuentro yo en él? Que hoy en día, y esas son de las cosas que me llaman la atención, que a uno de repente, como mujer, cuando uno adhiere o se siente identificado con un proyecto político, de repente lo despojan por completo de su identidad, de su autonomía, de su libertad, de su estudio, de su trayectoria, y de repente uno es un aparecido que solamente existe porque adhirió a un proyecto político cuando, por favor, o sea, lo que yo vi en este proyecto político fue un compromiso real, palpable, además demostrado en coherencia a través de los años, con cumplir esas promesas incumplidas de la Constitución del 91 y evidentemente como constitucionalista una posibilidad de transformación de este país en torno y desde la perspectiva de la protección y garantía de los derechos fundamentales. ¿Qué hay allí de reprochable? ¿O qué hay allí, digamos, de...? Porque se suelen hacer ataques, ¿sí? Como de dónde o por qué todo. Es que la respuesta está allí. Yo me pongo a mirar lo que queremos en la Constitución política, veo lo que se propone este gobierno y yo veo una coherencia y veo una posibilidad de lograr esas apuestas que también desde la academia, desde la rama judicial se puede avanzar hacia eso. La consolidación y el logro de los fines del Estado se logra por la participación activa, no solamente de las ramas del poder público, eso es falso, de la sociedad. Se necesita una sociedad activa, una sociedad robusta, una sociedad informada responsablemente, que tome las riendas del destino de la nación. Y pues precisamente es el constituyente primario que permanentemente tiene que estar concernido de las decisiones que le van a afectar, digamos. Y para eso están establecidos los mecanismos. No, yo sí, la verdad, usted va a terminar en política. Política electoral, se lo quiero decir. Casi me convence. Gracias, doctora Cielo, por estar aquí con nosotros en Redman Noticias. Y qué bueno conocer esos conceptos. Créame que ya estoy cambiando ese concepto de empoderamiento. Muchas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y bueno, yo no sé si yo pueda cambiar los conceptos, pero sí, normalmente me permito pensar desde la absoluta libertad, desde la autonomía y la libertad, y pues que es bueno si podemos contribuir a un debate que yo creo que es necesario. Y la disrupción siempre será positiva. Seguimos con nuestra emisión central de Redman Noticias. Gracias, doctora Cielo. No, muchísimas gracias, Giovanni, por la invitación.